A ver si tienen alguna duda puntual de caja y bancos primero. ¿Nada de caja y bancos? Fondo fijo, la creación, la rendición, el arqueo de caja, conciliación bancaria. Esa, conciliación bancaria. Bien, ¿Puedes explicar? bien. Acá me pregunta Abril, ¿cuándo se hace una conciliación? Esperen que ahí empezaron a preguntar todos. Ahí organizame esto. Decirle a Diana que se puede... Ahí está. No, Pará, porque la acabo de sacar. Da. no importa, yo estoy grabando. Ah, listo. Conciliación bancaria es mi mayor temor, dice Melanie. Bueno, no, tranquila. A ver. Lo que vamos a empezar a ver, no sé si ustedes notaron, es que a lo largo de los diferentes rubros, vamos a empezar a ver algunos procedimientos de control. Dentro de cada uno de los rubros hay ciertos procedimientos de control para que nosotros podamos verificar si lo que dice la contabilidad es efectivamente lo que marca la realidad. No sé si pudieron ver el video que yo grabé. Acá lo que tenemos que lograr es que la contabilidad refleje la realidad. ¿Sí? Por eso hacemos estos procedimientos de control. Para caja, el procedimiento de control que llevamos a cabo es el arqueo de caja, que no es más que un recuento de todo lo que tenemos en esa caja física, y ahí vamos a encontrar diferentes elementos, billetes que está bien que estén dentro del saldo de la cuenta caja, tickets o facturas porque hicimos compras con ese efectivo, monedas, billetes falsos, deteriorados que no podemos usar, etc. La conciliación bancaria es el procedimiento de control que tiene el ente para verificar que el saldo de su cuenta bancaria es el correcto. ¿Qué controlamos? Controlamos lo que nosotros tenemos en nuestro mayor contra el resumen o extracto bancario que el banco nos brinda. Generalmente la conciliación bancaria lo que se hace es realizarla mensualmente por una cuestión de controlar con más frecuencia ese saldo. ¿Sí? En la conciliación bancaria lo que tenemos que hacer, no sé si ustedes se acuerdan los pasos de la conciliación bancaria. La conciliación bancaria, primero hay que partir del mismo saldo, obviamente, para poder controlar todo lo que pasa después. El saldo bancario y el saldo contable tenemos que iniciarlo del mismo lugar. Y después tenemos que ver qué diferencias encontramos. Y acá es lo importante. Va a haber cosas que vamos a tener nosotros en nuestro libro mayor, de la cuenta Banco Río, cuenta corriente, que no vamos a encontrar en el resumen o extracto bancario que el Banco Río nos dio. ¿Sí? Entonces, va a haber distintos tipos de diferencias. Vamos a encontrar dos grandes tipos de diferencias. Diferencias permanentes y diferencias temporales. Las diferencias permanentes son las que sí o sí tenemos que alguien tiene que modificar algo. Va a haber situaciones de diferencias permanentes que somos nosotros como ente que tenemos que ajustar la contabilidad, porque si no hacemos nada, esa diferencia va a seguir estando y eso está mal. Va a haber otras situaciones en donde el banco es el que va a tener que ajustar esas diferencias permanentes, porque nosotros no cometimos ningún error, lo cometió el banco, con lo cual, si el banco no hace ese ajuste, va a quedar mal ese saldo. Y hay diferencias temporarias, que hoy son diferencias, pero que solas se van a arreglar justamente con el paso del tiempo. ¿Sí? Una vez que detectamos todas las diferencias que encontramos, solamente en nuestra contabilidad van a impactar, vamos a contabilizar solo las diferencias permanentes que tienen que ver con responsabilidad nuestra. ¿Sí? Una vez que nosotros hacemos esos ajustes y que sin hacer ajustes en nuestra contabilidad, también de alguna manera en nuestro cuadro, por fuera de la contabilidad, en nuestro cuadrito, en nuestra planilla de conciliación, también ajustamos las cositas que tendría que ajustar el banco y aquellas cuestiones temporales, tenemos que llegar al mismo número. Pero lo único que vamos a registrar en el libro diario son las diferencias permanentes que tenemos que asumir nosotros, que la responsabilidad es nuestra porque nos equivocamos, porque nos olvidamos de registrar, porque registramos 2 veces,
todas las situaciones que vimos. A ver, acá, Ailo, ¿estás viendo alguna pregunta sobre esto que podamos profundizar de lo que dije? No. No hay nada. Te están preguntando por arqueo. Espera un cachito. Pero acá te dicen cuáles diferencias se suman y cuáles diferencias se restan de ¿En la conciliación bancaria. conciliación? Sí, sí. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a analizar. O sea, más allá de que yo les diga ahora esta se suma, esta se resta, lo que hay que pensar es lo siguiente. Yo tengo una diferencia. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. En el extracto bancario, el banco me descuenta plata por una comisión bancaria. Voy a mi libro mayor y esa comisión bancaria yo no la registré, con lo cual es una diferencia. Y es una diferencia permanente, ¿sí? Y permanente porque yo me olvidé de registrar. Si yo no hago nada con ese gasto bancario, la diferencia va a seguir estando. O sea, está bien lo que hizo el banco, me falta registrar a mí. A esa pregunta, porque eso es lo que por ahí más cuesta darse cuenta, decir, bueno, está bien, ese gasto bancario que yo no registré, que tengo que registrar, suma, resta, ¿qué pasa con eso? Bueno, lo que hay que pensar es lo siguiente. Después que yo registre ese gasto bancario que yo me olvidé de registrar, ¿qué va a pasar con mi saldo contable? ¿Va a aumentar o va a bajar? Si lo que estoy haciendo es acreditando la cuenta banco y reconociendo un resultado negativo por comisiones bancarias. Va a bajar, como dice acá Micaela. Va a bajar. Esa es la pregunta que se tienen que contestar. Otra situación. Una diferencia permanente que tenga que ver con el banco. El banco me sacó plata por un cheque que no era mío. Se confundió. Se confundió. Fue una persona al banco con un cheque, el cheque lo había firmado Ailén y el banco me sacó la plata a mí. Error. Me fijo, analizo la diferencia. El banco me saca plata por un cheque que no es mío y yo obviamente no tengo esa salida de fondo, no tengo esa disminución de banco al haber. Entonces, el que tiene, eso es una diferencia permanente, porque si ninguno de los hace nada, esa diferencia va a seguir estando. Pero ¿tengo que hacer yo algo? No. Tengo que llamar al banco y sin insultarlos, decirle, señor banco, usted me sacó plata de un cheque que no es mío. Con lo cual, haga algo rápido y devuélvame esa plata. A lo que voy es, después que se solucione ese problema, yo tengo dos columnas, mi contabilidad y la del banco. Después que se solucione ese problema, esa plata, esa solución, ¿cuál es? ¿Que aumente el saldo bancario o que disminuya? Porque el que tiene que corregir algo es el banco. Entonces tenemos que ir a la parte del banco, a los saldos del banco. Va a aumentar. Si a mí el banco me sacó plata mal, cuando arregle este lío, voy a tener más plata. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Un ejemplo de diferencia temporaria es esto que están hablando, ojo, porque el clearing en realidad es una diferencia temporaria. ¿Qué es el clearing? Esto que voy a explicar ahora, 2 puntos abajo, sangría. Tengo un cheque en mi poder y voy a depositarlo en el banco. Voy el 29 de abril a depositarlo en el banco. Voy, deposito boleta de depósito, deposito el cheque, todo, me voy a mi casa. Cuando yo registro, en mi contabilidad, voy con la boleta de depósito que dice 29 de abril, y entonces el 29 de abril, mi contabilidad va a decir que tengo más saldo en la cuenta del banco, desde el punto de vista contable, de mi contabilidad. Voy a hacer un asiento que sea Banco Río, cuenta corriente, debitado, y voy a acreditar caja. ¿Me siguen? Yo ya aumenté, el 29 de abril, aumenté el saldo contable de la cuenta banco. Ahora bien, existe lo que se llama clearing. El banco no me deposita instantáneamente el cheque.
hay un procedimiento bancario, que no viene al caso de explicarlo, pero puede llegar a tardar 24, 48, 72 horas, depende. Entonces, lo que para mí ingresó el 29 de abril, para el banco ingresó en mayo. Cuando yo vaya a conciliar los movimientos míos de abril con los movimientos del banco de abril, yo voy a tener ese aumento de plata por ese cheque que deposité, porque lo registré y está bien, pero el banco no lo va a tener. El banco recién va a tener ese aumento de saldo bancario en mayo, 3 días después, el 2 de mayo, el 3 de mayo. ¿Sí? Con lo cual, ninguno de los dos tiene que hacer nada. Es una diferencia temporaria. Que, obviamente, cuando yo vaya a conciliar abril, voy a encontrar una diferencia. Yo voy a tener, no sé, 1.000 pesos porque deposité ese cheque el 29 de abril y el banco no me va a acreditar en abril esos 1.000 pesos, me lo va a acreditar después. Eso es una diferencia temporaria. No hay que hacer nada, o sea, tiene que pasar el tiempo nada más. ¿Sí? Para que a mí me cierre el número y llegar los dos al mismo número, tengo que sumarle 1.000 de manera ficticia al saldo del banco. Esos 1.000 que estoy sumando para que me dé el número van a sumarse solo con el paso del tiempo en mayo para el banco. Pero bueno, ahora al 30 de abril que estoy haciendo la conciliación, los considero del lado del banco, porque eso es lo que va a pasar. Es decir, con el paso del tiempo, ¿qué va a pasar? Y bueno, voy a tener 1.000 pesos más en el banco, que ya los tengo en la contabilidad en abril. ¿Sí? A ver, ¿qué cosa? Es el claim bancario. ¿Es un resultado positivo? ¿Qué cosa? FIO, no hay resultado positivo. Creo que hablabas del error del banco. No es un resultado positivo. Eso, de hecho, no me modifica mi contabilidad para nada. Lo único que modifica es la contabilidad del banco y no es un resultado positivo. Abril. Son las últimas dos manos. ¿Cómo? Sí. Abril, las diferencias permanentes depende. No siempre suben o bajan. Hay diferencias permanentes que tenés que ajustar vos. Por ejemplo, el banco te debitó plata por un gasto de mantenimiento y vos no lo hiciste, con lo cual esa es una diferencia permanente que hace que disminuya tu saldo contable. Y una diferencia permanente que tenés que ajustar en la contabilidad puede ser que registraste 2 veces un resultado negativo, es decir, no sé, ese gasto de mantenimiento lo registraste, pero no lo registraste una vez, lo registraste 2 veces. Con lo cual, disminuiste 2 veces mal la cuenta banco, provincia, cuenta corriente. Cuando vos arregles eso, va a aumentar el saldo contable. ¿Sí? Sí, Diego, el clearing bancario es una mera diferencia temporal. ¿Algo más de conciliación bancaria? ¿Nada más de conciliación bancaria? 150 personas, espectacular. ¿Nadie? Decime si ves vos algo, hay lo de conciliación. No, de conciliación bancaria, lo último que vi fue lo que te preguntaron. Bien. No sé si estoy arriba ya. No, Sí, no veo qué pasó. Te vi. Te vi. No, después te preguntan arqueo. ¿Arqueo de caja? Sí. Bien. El arqueo de caja es también un procedimiento de control, puede ser arqueo de caja, arqueo de fondo fijo también. En este caso, lo que importa es, cuando es un arqueo de caja, por ejemplo, es analizar qué de todo eso que encontré en el arqueo está bien que forme parte del saldo contable de la cuenta caja y qué de todo eso que hoy es parte del saldo de la cuenta caja lo tengo que sacar de ahí, porque no es caja. Eso es lo que tengo que lograr en el arqueo, determinar qué cosas está bien que estén dentro del saldo contable de caja y qué cosas no. Entonces, empiezo a contar y veo.
los billetes o monedas que están en circulación y que me sirven como medio de pago, está bien que forme parte del saldo de la cuenta caja. Lo dejo. Tengo facturas porque con esa caja que tiene en efectivo, esa plata en efectivo que tiene el ente, compré artículos de librería. Y bueno, esa factura no es caja. ¿Sí? Por lo cual tengo que hacer un ajuste en mi contabilidad para sacar esa factura, ese monto, para disminuir el saldo contable de caja y asignarlo a donde va. Artículo de librería, resultado negativo. ¿Sí? Encuentro monedas o billetes falsos o deteriorados que no pueden entrar en circulación, ya no cumplen con sus fines. Es decir, no tienen que formar más parte del saldo de caja. Evidentemente tengo que acreditar caja por esos importes. El tema es, ¿qué debito? Y bueno, ahí tengo que ver la decisión de la empresa. Si la empresa hace responsable a la persona que gestiona esa plata, y bueno, genero como si fuera un anticipo de sueldo, diciendo, bueno, vos recibiste 100 pesos falsos, bueno, esos 100 pesos falsos voy a hacer de cuenta que te los di a vos, que no te los di, ¿no? Bueno, si querés llévatelo y jugá al estanciero con los 100 pesos falsos, pero voy a hacer de cuenta que te lo di a vos y cuando te vaya a pagar el sueldo te pago 100 pesos menos. ¿Sí? Anticipo de sueldo. Bien. Si la empresa te dice, no, bueno, si son billetes falsos, si es poca plata, o si son cheques deteriorados, bueno, la razón que fuera, toma la decisión de no hacer cargo a esa persona, sino que asume la responsabilidad el ente, deja de ser un anticipo y pasa a ser un resultado del ente, un resultado negativo. ¿Sí? Alguien estaba preguntando algo, me parece. Vero López. No, bueno. No sé, ¿qué está? Bueno, el arqueo, eso. Eso es el arqueo. No sé si hay Después, alguna otra pregunta del arqueo. no, del arqueo no, lo que te preguntan es de fondo fijo, el tema de la creación y lo de la rendición como que no le cierra. Bien. Bueno, estamos de jueves Sí, de salida. No, Manu, silenciala a Vero López que se la activó. ahí Ahí está. está. Ah, está Marian. Gracias, Marian. ¿Cómo andás? Bien, 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 es de la comisión, Vero. Vero. Ando al frente. Ay, no, porque se me desconectó recién y no me había dado cuenta. No Perdón. pasa nada. ¿El Siempre arqueo pasa. de fondo fijo es parecido? Sí, Fío. De hecho, el procedimiento es el mismo, nada más que lo que haces es ver qué tenés en el fondo fijo. El fondo fijo es para pagos menores y me pedían que explique la Constitución, los pasos. Bueno, lo primero que tienen que saber es que para administrar ese fondo fijo, lo que tenemos que tener primero es una planilla de fondo fijo, ¿sí? Un subdiario, puede ser, pero una planilla de fondo fijo, ¿sí? Una planilla de fondo fijo, en donde ahí, en la planilla de fondo fijo, vamos a registrar todos y cada uno de los movimientos que tenga ese fondo fijo. Todo lo que paguemos, todo lo que sea erogaciones que nosotros hagamos por el concepto que sea, o toda vez que haya una reposición de fondo fijo y recuperemos plata de eso, y volvamos a tener plata en el fondo fijo, todos los movimientos van a estar en esa planilla de fondo fijo. Siempre vamos a registrar en el libro diario, por ende en el libro mayor. No, definitivamente no. Siempre en la planilla de fondo fijo. En el libro diario, ¿qué vamos a registrar en el libro diario? Primero, la constitución de fondo fijo. Vamos a debitar una cuenta que se llame fondo fijo, una cuenta de activo, fondo fijo debitado, y vamos a acreditar generalmente un cheque, ¿no? Banco, provincia, cuenta corriente. ¿Sí? El responsable del fondo fijo fue con un cheque, lo cobró y esa plata es la que se queda para administrar el fondo fijo. Esa es la constitución del fondo fijo. ¿Sí? Ahora bien, voy a empezar a hacer diferentes pagos con ese fondo fijo. Y acá hay una decisión que tiene que tomar el ente.
una regla de reposición, donde va a generar lo que dijimos en el práctico, límite de reposición. El ente le va a decir al responsable de fondo fijo, bueno, usalo, pero cuando llegues a 500 pesos, vení, mostrame la planilla, decime en qué gastaste, y ahí yo te doy nuevamente plata para que vuelvas a tener el total, el número total, el importe total de fondo fijo. ¿Sí? Entonces, primera registración, siempre en la planilla de fondo fijo. Primera registración en el libro diario cuando constituimos. Otra registración que tenemos que hacer es cuando llegamos al límite de reposición, vamos, como responsables de fondo fijo, y rendimos, se dice, las erogaciones que hicimos con ese fondo fijo. Presentamos la planilla con todos los comprobantes y le decimos, bueno, con el fondo fijo pagué esta factura de luz, esta factura de gas, este anticipo de sueldo, me pidieron plata para comprar artículos de limpieza, etcétera, lo que sea. ¿Sí? Entonces ahí la contabilidad aparece, el libro diario, y vamos a imputar todas esas erogaciones y en el mismo momento vamos a generar la reposición del fondo fijo. ¿Sí? Lo que tenemos que ver es dónde imputamos cada una de esas erogaciones. Entonces, segunda cuestión, segundo momento en donde vamos a ir al libro diario a registrar por fondo fijo. Puede pasar que la empresa determine un importe total de fondo fijo de 20.000 pesos y después diga, che, no, vos sabés que me parece que es mucho. 20.000 pesos como monto total de fondo fijo, me parece que es mucho. Bajémoslo. En vez de 20, dejémoslo en 15.000 pesos. Bueno, tercera situación que va directo, además de la planilla del fondo fijo, que va a reducirse, va a imputarse en la contabilidad. No esperamos ninguna reposición, ninguna rendición, ningún nada. Si hay una modificación en el importe total del fondo fijo, que lo aumente o que lo disminuya, va al libro diario enseguida, en ese momento. ¿Sí? Bien. Cuarta situación. Venimos realizando erogaciones con el fondo fijo después de la última reposición. Nos dieron la plata, empezamos a gastar. 31 de diciembre del 2020. Vaya a saber uno dónde estaremos en ese momento, qué haremos de nuestras vidas. Cierre del ejercicio. Miro la planilla de fondo fijo, no llegué al límite del fondo fijo. Viene el chico del departamento contable y me dice, ¿me podés rendir las erogaciones que hiciste en el fondo fijo? Y yo como responsable le digo, no te rindo nada, porque yo no necesito que reponer el fondo fijo porque no llegué al límite. No llegué al límite del fondo fijo. Salí, andate. No decís así. ¿Por qué el que contabiliza le pide que vaya y que rinda esas erogaciones aunque no haya reposición, aunque no cumpla el límite de reposición? ¿Por qué? Porque todas esas erogaciones tienen que quedar imputadas dentro del ejercicio para respetar el principio de devengado. Después, como decía un profesor mío de matemática financiera, después dicen que las cosas no se relacionan. Devengado. Para respetar el principio de devengado, por más que no llegue al límite, el último día del ejercicio, aunque no haya reposición, decimos, bueno, hagamos un corte acá, todo esto lo gasté del fondo fijo. Todas estas son erogaciones del fondo fijo. No hay reposición, pero hay sí imputación contable en el libro diario de todas esas erogaciones que hicimos. Fin del fondo fijo. Vivieron felices para siempre. Pedro, generalmente al fin del ejercicio. A fin de cada mes, generalmente no, sería una cuestión muy engorrosa. Demasiada frecuencia para algo que no es tan significativo. Manu, Generalmente a fin de mes.
a fin del ejercicio. Te preguntaron más arriba, Mm. ¿los pagos menores tienen que estar sí o sí relacionados con el ente? Porque me surgió una duda en uno de los TP, no sé cuál, cuando se utilizó el fondo fijo para comprar juguete para los niños el juguete de los Reyes, está en la adicional. No, pero pero los juguetes de los Reyes era un regalo que hacía la empresa a los nenes. Claro. No es que puede venir cualquiera y comprar. No. Una empresa generosa. Sí, hay un montón de empresas que hacen eso. Que hacen regalos así. Está Después bueno. otra chica pregunta, ¿la reposición se hacía cuando se llegaba al límite? La reposición se hace cuando se cumple con el límite de reposición impuesto por el ente, que puede ser el que el ente considere, ¿sí? Teniendo en cuenta los elementos que tenga a mano y que considere importantes. Otra. Este parece preguntas y respuestas, feliz domingo. Dale. Cuando cambia el saldo del fondo fijo, ¿cambia el límite por más que el enunciado me diga que es, por ejemplo, el 80% del saldo original? Bueno, ahí hay. No. El tema es así. Si yo tengo 10.000 pesos de fondo fijo y la empresa me dice, la regla de reposición es que vos vengas a rendirme y yo te reponga el fondo fijo cuando esa cuantía, ese importe, quede en un 20%, si yo cambio el importe, cambia la regla. Si cuando era 10.000 era el 20%, 2.000, si lo bajo a 5.000, va a ser 1.000. ¿Se entiende? Luz, ¿se entiende lo que te contesté? Bárbaro. ¿Algo más? No. Acá Pedro, creo que se lo dijiste, lo de la rendición Sí, del cual. le Ya contesté. está. Sí, a Pedro se No hay le más, contesté, le no hay contesté. más. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí, Teo. Entonces eran 4 situaciones en que se registraba, bueno, en que aparecía fondo fijo, digamos, en el libro diario, que era la creación, la reposición, al cierre del ejercicio, y me estaba faltando una. Cuando se modifica el monto total del fondo fijo. Cuando hay que cambiar el Cuando monto, vos lo digamos. que cambiás es el monto total, ¿sí? No es que estás disminuyendo o aumentando el fondo fijo por una erogación o porque hay una reposición, sino que la empresa dice, el total de fondo fijo es 10.000 y 3 meses después se da cuenta que 10.000 es un montón, entonces dice, no, ahora el total de fondo fijo va a ser 7.000, no 10.000. Cuando pasa eso y vos, como responsable del fondo fijo, tenías plata en el fondo, supongamos esto, la regla de reposición al principio te decía que tenés un fondo fijo total de 10.000 pesos, empezás a hacer erogaciones, que pum, que pan, qué sé yo, la empresa se da cuenta que es mucho, entonces te dice, no, en vez de 10, que sean 7.000 pesos. ¿Cuánta plata tenés hoy en el fondo fijo? Y hoy tengo 8.500. Bueno, no, que queden 7.000, dame 1.500. Esos 1.500 que estoy sacando del fondo fijo, por disminución en el importe global de fondo fijo, esa plata la tengo que ir a registrar al libro diario ya, no espero nada. Eso digo. Buenísimo, perfecto. Lo mismo si es para aumentar, ¿no? Bueno, no hay más preguntas. ¿De caja de banco ya estamos? Profe, ¿te hago una pregunta? Sí, Abril. En el mayor, ¿qué se registra? En el mayor vas a registrar todo lo que registres en el libro diario. Todas las veces que vos utilices en el libro diario la cuenta fondo fijo, vas a tener que plasmarlo en el libro mayor de fondo fijo. Listo, gracias. De nada. ¿Nadie más? ¿Nada? Paso a créditos y deudas. Sí. Con 3 sí, paso a créditos y deudas. Rápido los que querían pasar a créditos y deudas. Sí. Créditos y deudas. Lo primero, ustedes saben que retomamos un poquito de la primera parte, porque tiene que ver con créditos y deudas, el tema de intereses. La utilización de cuentas regularizadoras
dentro de operaciones en las cuales están ahí metidos los intereses por la financiación de las operaciones. No sé si tienen alguna duda con esto, no sé si necesitan alguna aclaración de algo de esto. Necesito que entiendan. Los nombres de las cuentas de orden, puede ser que los nombres de las cuentas de orden no me quedan claros, cómo usarlos. Y las cuentas de orden en general, las patrimoniales no, pero las de orden sí. Es como un lío, no las entiendo. Bien, estás hablando ya de endoso y descuento de documento, ¿no, Micaela? Sí, sí, sí. Bien. Nada, lo único que voy a decir, qué bueno que soy, a veces soy tan bueno. Lo único que voy a decir de la utilización o no de las cuentas regularizadoras es que ustedes recuerden esto, escuchen, recuerden. Hay situaciones en las cuales estamos obligados a usar cuentas regularizadoras. Cuando los documentos contienen intereses, cuando un pagaré dentro de su valor nominal contiene intereses, no tengo otra alternativa que usar cuentas regularizadoras. Cuando no pasa eso, cuando yo hago una operación en cuenta corriente comercial, o cuando hay un pagaré, pero ese pagaré dentro de su valor nominal no tiene intereses, sino que van por fuera, no está mal no usar las cuentas regularizadoras, pero qué bueno que sería. ¿No? Eso digo. ¿Estamos? Si yo hago una operación de compra-venta en cuenta corriente comercial, no usar la cuenta regularizadora no quiere decir que esté mal, pero podría estar mejor, ¿eh? Como hace Guido Casca, no está mal, no está tan mal. Algo así, dice, ¿no? Yo no escucho, pero eso me dijeron una vez. ¿Sí? Estás mal, pero no tan mal. No, se desvirtuó todo. ¿Está? Si yo, repito, por última vez lo repito, si yo hago una operación de compra-venta en cuenta corriente comercial, sería muy bueno para mejorar la información contable esto que digo, utilizar cuentas regularizadoras. Si no lo hago, no está mal, ¿sí? Endoso y descuento de documentos, qué bueno que soy. Encima de esto se graba. Dale. Micaela me había preguntado sobre el nombre de las cuentas. El nombre de las cuentas de orden, no se vuelvan muy locos con eso. Traten de buscar algo bastante representativo de la situación. Lo único que yo tengo en cuenta y les sugiero es que no utilicen nombres que puedan ser nombres de cuentas patrimoniales, ¿sí? Usen nombres que no tengan que ver con cuentas patrimoniales, nombres totalmente distintos. Pero no es algo relevante, digamos, traten de buscar el nombre de una cuenta lo más representativa posible, sin que tenga el mismo nombre que una cuenta patrimonial. Nada más que eso. ¿De endoso y descuento no tiene ninguna pregunta? Lo único que... Una chica puso, yo sigo sin entender endoso y descuento. Yo sigo sin... Natalia. Sí, completo. Bueno. Endoso, descuento. ¿Qué es lo que está pasando acá? Por un lado, yo tengo un documento a cobrar, ¿sí? A Ailén. Me firmó un pagaré. Siempre voy al mismo lugar. Me firmó un pagaré y me dijo, dentro de 60 días te pago. Te prometo que te pago. Me firmó un pagaré. Tengo un papelito firmado por ella. A la vez, yo le debo plata a Agustina. ¿Sí? Le debo plata a Agustina. Entonces, hola Agustina, le debo plata a Agustina. Voy a la casa de Agustina y le digo, mirá, Agus, tomá este pagaré que me dio Ailén, cobrate de acá cuando venza el pagaré que Ailén te pague a vos. Eso es endosar un documento, ¿sí? Eso es endosar un documento desde el punto de vista conceptual. Bien.
Facundo, eso que estás preguntando es un tema muy profundo, está buenísimo que tengas esa duda, pero la vas a ver mucho más adelante en otras contabilidades. Por eso acá no planteamos que ese documento que me dio Ailén tiene interés. Ese documento no tiene intereses. Pues si entramos en esa cuestión es profundizarlo muchísimo y tenemos que hilar muy fino. Eso lo vas a ver más adelante. Está muy bien igual que preguntes eso. Está muy bueno que tengas esa duda. ¿Qué otra cosa puedo hacer con ese documento que me dio Ailén? Ir a un banco. Mariano tiene un banco, Barilari Bank. Le digo, Mariano, tengo este documento, pero yo necesito plata, no necesito este papelito. Entonces Mariano me dice, bueno, yo me quedo con el documento, espero que Ailén me pague a mí, toma plata. Obviamente Mariano no es rico dándome la misma plata a mí que lo que dice el documento, me va a dar menos. Ese es el negocio de él. ¿Sí? Con lo cual, me da plata. Menos plata del documento y él espera que Ailén le pague. ¿Sí? Eso es endosar un documento, descontar un documento. Descontar un documento es lo que expliqué recién. ¿Sí? Ian, ¿tenías algo para preguntar? No. Bien, ahora pasamos a la parte de registración. Cuando descuento o endoso un documento, o una factura, es lo mismo, estamos hablando de cosas que puedo descontar o endosar un documento o una factura que no deja de ser un documento, de otra índole. Ahora, contablemente la empresa puede usar cuentas patrimoniales o puede usar cuentas de orden. Y esto se divide, no sé si ustedes lo vieron, por si no se dieron cuenta, soy contador y estructurado, y todo tengo que hacerlo por pasos. Sí, bueno, lo lamento. Se divide en algunos pasos. Primero, lo primero que tengo que hacer es reconocer esa plata que me está dando Mariano o esa deuda que está disminuyendo porque de alguna manera estoy respaldando esa deuda de Agustina, ya no la tengo más, pero ahora vamos a ver que puede ser que sí, pero a lo que voy es, o aumenta mi saldo bancario porque Mariano Banco me dio plata, o disminuye una deuda porque esa deuda que tenía con Agustina yo la estoy cancelando, entre comillas, de alguna manera, con ese documento que le entregué. ¿Sí? Esa es la primera cosa que tengo que hacer. Si uso cuentas de orden, directamente en ese paso que estoy reconociendo que me da plata Mariano o que disminuye mi deuda con Agustina, en ese paso, si uso cuenta de orden, doy de baja el documento. Digo, este documento no lo tengo más. No está más. Acredito ese documento. ¿Sí? Y en el medio, obviamente, puede haber interés. Los dos me van a cobrar intereses seguramente. No importa. Estoy yendo puntualmente a lo que es el documento. En cuenta de orden doy de baja el documento. Ese documento a cobrar que yo tenía, que me había firmado Belén, lo acredito. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar, muy probablemente pase, porque todos sabemos la reputación que tiene Ailén de no pagar sus deudas, que Ailén no pague, puede pasar que no pague. Entonces, de alguna manera, en la contabilidad, tengo que registrar esa contingencia, que Ailén puede que no pague. ¿Sí? Sigo en cuentas de orden. Di de baja el documento, con lo cual ahí aparecen estas cuentas de orden, que pónganle el nombre que ustedes más entiendan, no hay problema con el nombre. Va a haber una cuenta de orden deudora y una cuenta de orden acreedora. ¿Sí? Por el total del documento, por el valor nominal del documento que me firmó Ailén, porque puede que Ailén no me pague. Ese es el paso 1 por cuentas de orden. ¿Qué diferencia hay con cuentas patrimoniales? En cuentas patrimoniales, ¿va a aumentar mi saldo bancario? Si estoy descontando el documento en un banco.
¿Va a disminuir la deuda si lo que estoy haciendo es endosando el documento con un proveedor? Pero no voy a dar de baja el documento a cobrar. No voy a dar de baja el documento a cobrar. Voy a acreditar una cuenta regularizadora de ese documento a cobrar. Y ahí lo que estoy haciendo es, asumiendo la contingencia, decir, ojo, que acá puede pasar que Ailén no pague. Lo que para la cuenta de orden son 2 asientos, en las cuentas patrimoniales es uno solo. ¿Sí? Bien. No sé qué parte. ¿Qué? Ahí Abril pide si podés repetirlo. Sí, lo último. Sí, lo último. Esto digo. Cuando voy a cuentas patrimoniales, el paso 1 se resume en un solo asiento, en donde reconozco que aumenta la cuenta de banco si desconté el documento en el banco, o reconozco que disminuye mi deuda con el proveedor si lo que hice fue endosar ese documento a un proveedor. Pero en vez de acreditar la cuenta de documentos a cobrar como en cuentas de orden, lo que hago es acreditar una cuenta regularizadora. ¿Sí? Documentos a cobrar endosados. Pasa. ¿Sí? De esa manera, con un solo asiento, en cuentas patrimoniales, estoy reconociendo la contingencia. ¿Sí? Bien. El segundo paso de todo este lío que hice es reconocer los intereses, porque obviamente yo le estoy dando un documento a Agustina hoy que vence dentro de 60 días, sí, todo muy bien, pero yo te voy a cobrar intereses porque voy a esperar. Y Mariana ni te cuento, banco, pero se cobra intereses por respirar, con lo cual voy a tener que devengar interés en cualquiera de las dos situaciones, y sea por cuentas de orden o sea por cuentas patrimoniales, el devengamiento de intereses es igual. Es igual. Es un devengamiento de intereses como cualquiera. ¿Está? Bien. El 30 de abril, no, ¿qué estamos? Mayo. 31 de mayo, el 31 de mayo, vence el documento. Con lo cual, el tercer paso, después de reconocer los intereses que haya, lo que sea, el 31 de mayo, no me importa nada, vence y se termina la contingencia. Fin. El tercer paso hay que registrarlo, pase lo que pase después, no me importa. Sí me importa, pero en el tercer paso lo que hago es, en cuentas de orden, doy vuelta al asiento. Esa cuenta de orden deudora ahora la acredito y la cuenta de orden acreedora la debito. ¿Sí? Listo, desapareció la contingencia. Ahora vamos a ver qué pasó. Pero ya no es más contingencia, ahora es certeza. Tenemos la certeza de que Ailén pagó, me pagó a mí o no pagó. ¿Sí? Bien. Cuenta de orden. Cuentas patrimoniales, lo que hago es, ahora sí, dar de baja el documento. Documentos a cobrar como cuenta contable patrimonial del activo, ahora, en este paso 3, se da de baja si utilizo cuentas patrimoniales. Acredito documentos a cobrar, debito esa cuenta regularizadora que había nacido en el paso 1. No sé si me siguen, espero que sí. ¿Sí? Listo, di de baja la contingencia. Y ahora la pregunta es, y acá, pay attention please, es para que presten atención. 3 posibilidades, paso número 4. 3 posibilidades. 3 posibilidades. Posibilidad número 1. Ailén le pagó a Mariano o Ailén le pagó a Agustina. ¿Qué tengo que hacer yo en mi contabilidad? Nada. ¿Quién fue el primero que le dijo? Pará, que se me está llevando. Fío. Nada. No hago nada. Pasó lo que tenía que pasar. Ailén fue y le pagó al tercero. Yo, ya está. ¿Sí? No pasa nada. No hago nada. Nada. Bien. Segunda posibilidad. Ailén me paga a mí. Digo, no, Ailén, le tenés que pagar a Agustina. No, yo con Agustina no quiero saber nada. Te lo pago a vos, arreglate. Bueno, me lo paga a mí.
Si a mí me está ingresando plata, no puedo no hacer nada. Me está ingresando plata. Tengo que aumentar mi cuenta caja. Debito caja por los 900.000 pesos que me debía Ailén. Debito caja. ¿Y qué me está pasando? O sea, por una ventanilla yo estoy agarrando la plata que me da Ailén. Y por la otra ventanilla me está tocando la puerta Agustina. Me está diciendo, señor, págueme. No me pagó Ailén, págueme usted. No sé, arréglese usted con Ailén. Entonces, debito caja porque Ailén me está pagando. Y acreditó una deuda nueva que tengo con Agustina, que ella va a hacer todo lo posible para que esa deuda se cancele lo antes posible. ¿Sí? Entonces, debito caja acreditó deuda por documento a cobrar endosado, no sé, como lo que sea. ¿Sí? Y si al otro día voy y le pago a Agustina, extingo esa deuda y le doy salida a crédito caja. ¿Sí? Bien. Tercera posibilidad. La llamo a Agustina y le digo, che, quería quedarme tranquilo. Ailén, ¿te pagó a vos? A mí no me pagó nadie. Y a mí tampoco, le digo. Bueno, me debe plata, va a decir Agustina. Ailén no le pagó a nadie. A nadie. Ni a mí, ni a Agustina, ni a nadie. Bien. Tengo que reconocer por un lado. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir a reclamarle a Ailén. Y Agustina me va a reclamar a mí, con lo cual, tengo un derecho a cobrar nuevo para con Ailén, pero tengo una obligación nueva para con Agustina. ¿Sí? Entonces tengo un documento a cobrar vencido e impago, que debito, y una deuda por documentos a cobrar endosados, que acredito. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto cuando hay un banco de por medio, ahí Mariano se pone un poco más firme y ni me pregunta, me saca la plata, ningún deuda. Banco acreditado y se terminó, arreglate. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Sí, sí, sí. Sí. 121, estamos todavía, espectacular. Bueno, basta, ya está, nos vamos. Yo No, lo que no entiendo es por qué siempre tengo el papel de mala. no sos mala. No, pero siempre me toca la que debo. Hoy me tildaron de que No, no pero pagaba la última impuestos, no posibilidad pago cargas cumplías. La sociales. última posibilidad cumplías. No. Mi banco es firme como rulo de estatua. Bien, un chiste que nunca se hizo. Una Iba pregunta a al margen de rematar. todo anecdótico. A ver, para descomprimir un poco. Y ahora seguimos con previsiones. Previsiones tenemos. Previsiones que vi que hicieron más preguntas que. No Ay, sé. Dios. Que. No vale tirar ¿Cuál es, chistes David, si la no puedo pregunta fuera rematar. de todo anecdótico? Dale, así nos reímos un cachito. Ahora seguimos. ¿Qué? Mariano, pregúntale, algo anecdótico. No, David dice si puede hacer una pregunta, David Cotini dice si puede hacer una pregunta al margen de todo anecdótico. Un punto menos la de la estatua. ¿Por qué se dice débito de caja? Entiendo que se agrega plata a caja. El tema es que la palabra débito por definición es de contar, ¿o no? Cuando... Claro, en realidad, porque en realidad, David, lo que pasa con esto es que hay que diferenciar el lenguaje bancario, ¿sí?, con el lenguaje contable. Cuando yo en mi contabilidad estoy diciendo débito caja, quiere decir que estoy registrando la cuenta caja al debe. Si el banco me dice te debito plata, me está diciendo exactamente lo contrario, me está diciendo tenés menos plata que la que tenías antes. ¿Sí? Eso. Hay una diferencia en cuanto al lenguaje. Bien. Esto tiene una explicación igual, que no quiero
confundirlo o profundizarla, pero digamos, si yo debito la cuenta, o sea, si yo debito la cuenta banco, el banco en su contabilidad es un espejo de mi contabilidad. Si yo debito banco, el banco la va a acreditar. Claro, el banco acredita. Por eso es que cuando el banco me dice, yo te acredité plata, me está diciendo te acredité plata, te estoy aumentando el saldo bancario porque él lo que hace es acreditar. Contablemente hablo. Cuando yo debito, en mi contabilidad el banco acredita. Todavía no está definido el horario, Melanie, pero 2 horas no creo. Vamos a hacer eso. Algunas recomendaciones que tengo para hacerles. Punto número 1, les va a llegar un mail a su casilla de mail o por su guaraní con los 2 formularios, con el tiempo que van a tener. Van a recibir las respuestas de los 2 formularios en la casilla de mail que ustedes pongan en el formulario, para que tengan esa evidencia y para que sepan eso. Sepan que como van a ser 700 personas enviando formularios, se va a trabar y va a tardar en llegar el mail. No se vuelvan locos a los 3 minutos de enviado, porque se va a trabar y va a tardar en llegarles el mail, pero tiene que llegar. ¿Sí? Entonces, profe, ¿cuánto, o sea, menos de 2 horas va a durar el parcial? Seguramente dure un poquito menos de 2 horas, lo estamos definiendo ahora. Decía esto, les va a llegar este mail con los 2 links, con el tiempo. Esos links van a llegar solo por esa vía. No va a llegar por AU24. Nadie tiene que entrar a AU24 el día del parcial y nosotros sabemos quién entra y quién no entra y qué baja y qué no baja cuando entran a AU24. El departamento del sistema de la facultad tiene toda la información. Entonces, si ustedes entran, nosotros sabemos que entran. No van a estar los links de los formularios en AU24. ¿Sí? Bien. No sé Queda qué. linda la gorra. No es gorra. Se colapsa el servidor de la facultad. Está bien. Vas a estar vos ahí. ¿Eh? Vas a estar vos ahí en la 24. Chan, 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 chan. No, yo no. Bueno. Sí. Y vos, qué bueno que soy, porque yo estaba a punto de hacerte un chiste por tus auriculares que jugás al Call of Duty y no te dije nada, y vos me pones eso. Todos saben que juego. Martiniano, cuando vos hagas el formulario te va a pedir que pongas una casilla de mail. Va a llegar a esa casilla de mail que vos vas a poner. ¿Ves? Ahora todos quieren jugar conmigo. A mí me daría vergüenza poner mi cara cuando tengo esos auriculares, por eso yo no pongo cara. Cállate, vos, cállate, andate. A ver. Casper. Sí, Fran, vamos a hacer igual que para el primer parcial. Les va a llegar un mail con los 2 links. ¿Y cuándo va a llegar ese mail? Para ya después tener los links listos. Antes del sábado a las 3 de la tarde va a llegar. Ojalá que sea mañana. Voy a tratar. Como el primer parcial, igual. Gracias. ¿Te acordás que también nos habían mandado? Y tranquilamente, Igual. por eso. Igual. Bueno, ¿algo más o sigo? ¿Había alguna pregunta entre todo eso? Sí, Facundo, cuando terminen el examen, tienen que apretar enviar en el de práctica y tienen que apretar enviar en el de teoría. Son 2 formularios, tienen que enviar los 2 formularios y les va a llegar un mail por el de práctica y un mail por el de teoría, con la comprobación de que respondieron. No, Facundo, a nadie le llegó nada porque esto es nuevo.
No, sin la nota, sin la nota. Y última cosa que digo del parcial, última. Y basta. Última Basta, cosa que digo del por parcial. favor. La práctica es sensiblemente, significativamente más larga que la teoría. Una recomendación de este humildísimo servidor es que empiecen por la práctica. Hagan lo que quieran, pero yo les aconsejaría, les sugeriría, les diría, háganlo que estoy diciendo, empiecen por la práctica, ¿sí? Porque es más largo. Una cosa para los que por ahí no les pasó, pero yo en el parcial anterior me mandé una de que abrí los dos, resolví primero uno, resolví el otro y después quisiera revisar el otro y se había cerrado. Tengan cuidado con eso, háganlo de una vez porque la pasé mal. 10 minutos antes del parcial se me había cerrado porque lo dejé abierto pensando que lo podía revisar al último momento. Por eso, para que no les pase. Bien, bárbaro, gracias por el aporte, Micaela. De nada. Bien, ¿algo más? No va a ser con nota. La respuesta que le llega va a ser una respuesta un mail con sus respuestas, sin la nota, sin corrección, para que ustedes sepan que llegó. Bueno, sigo. Previsión. ¿Tienen alguna duda de previsión antes que yo empiece o empiezo? ¿Alguna duda puntual de previsión? Empiezo. Constitución de una previsión. Empecemos por la previsión de activo que vimos, que es la previsión para deudores incobrables. ¿Sí? ¿Qué es una previsión? ¿Qué estoy haciendo cuando estoy constituyendo una previsión? Estoy diciendo, hoy al cierre del ejercicio, me siento y digo, el año que viene, ¿quién de todos estos que me debe no me va a pagar? Es exactamente esto. ¿Quién de todos estos que me debe no me va a pagar? No le voy a poder cobrar. El 31 de diciembre o al cierre del ejercicio, miro para adelante y digo, bueno, a ver, tratemos de estimar esto, lleguemos a un número lo más objetivo posible. Esto es incierto, pero es altamente probable de que pase. Con lo cual, lo que hago es, al cierre del ejercicio, reconozco un resultado negativo antes de que pase. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es, al cierre del ejercicio 2019, reconozco un resultado negativo que creo que va a pasar, que creo que hay altas probabilidades de que pase en el 2020. Con lo cual ya lo estoy reconociendo anticipadamente. ¿Sí? Entonces, la constitución de la previsión para incobrables se hace al cierre del ejercicio, se determina el monto que nosotros creemos que va a ser incobrable para el año que viene, debitamos deudores incobrables, resultado negativo, acreditamos la cuenta pasa, previsión para deudores incobrables. Al cierre del ejercicio 2019. ¿Sí? Bien. Empieza el ejercicio 2020. Con pandemia, todo. Comienza el ejercicio 2020. ¿Sí? Tengo un deudor moroso que me entero que, no sé, cayó en bancarrota, no me puede pagar, lo que sea. De alguna manera tengo elementos de juicio para considerarlo incobrable. Voy a utilizar la previsión. Para estas situaciones, fui previsor y reconocí el cierre del ejercicio anterior, resultados que todavía no se habían concretado. Para tipos como este, ya reconocí, ¿sí? Ya reconocí. Entonces, esta persona que declaró incobrable me debía 5.000 pesos. Bueno, vamos a la previsión para incobrables que tenemos del cierre del ejercicio anterior. ¿Cuánta plata tenemos? No, hicimos una previsión de 10.000 pesos. Bueno, perfecto. De esos 10.000 de previsión, voy a usar 5. Porque voy a declarar incobrable a esta persona que me debe 5 y no me va a pagar. Uso la previsión y me alcanza, me sobra.
Uso la previsión. Debito previsión para deudores incobrables y acredito la cuenta que sea representativa, o sea, esos 5.000 pesos que hoy declaro incobrables, ¿formaba parte de qué cuenta? ¿En qué saldo estaban esos 5.000 pesos? ¿En deudores por venta? ¿En deudores morosos? ¿En deudores en gestión judicial? Bueno, acredito la cuenta que corresponde. Uso la previsión y me alcanzó, perfecto. Sigo viviendo, aislado. Me declaro o tengo los elementos de juicio para declarar incobrable a otra persona. Miro, ¿cuánto nos debe este muchacho? 6.000 pesos nos debe. Miro el saldo de la cuenta de previsión y ahora me quedaron 5, ¿no? Pues ya usé 5. Uso todo lo que puedo de previsión, ¿sí? Previsión para deudores incobrables, la debito por 5, pero yo voy a acreditar deudores morosos, deudores en gestión judicial, deudores por venta, lo que sea, por 6. Porque la deuda era por 6. La deuda incobrable es de 6.000 pesos. Con lo cual me faltan 1.000 en el debe. ¿Sí? Uso la previsión y no me alcanza. No me alcanza. Me faltan 1.000. Bueno. ¿Qué cuenta voy a debitar? A ver la respuesta. Quiero ver la respuesta. ¿Qué cuenta voy a debitar? Previsión para deudores incobrables. Sí, esa sí, por 5. Esa está por 5. faltante Pero de yo previsión. acredité por 6. Porque me declaré incobrable un derecho por 6. Con lo cual me faltan 1.000 en el debe. ¿Qué pongo de 1.000 en el debe? ¿Qué cuenta? Faltante de Faltante de previsión. previsión. Todos Resultado ponen negativo. faltante de previsión. Todos ponen faltante de previsión. Faltante o área, depende de lo que haya pasado. Depende. ¿Quién dijo depende? ¿Quién dijo depende? ¿Evelyn? Evelyn. Bien. Sin acento. Sin acento. Evelyn. Evelyn. Sí. Gracias. Depende. Igual acá también te lo pusieron por chat. Marti No vi. Fronta. Bueno, pero ella lo bueno. dijo. Depende. Si yo, en el cierre del ejercicio anterior, le pifié y tenía los elementos objetivos necesarios para darme cuenta que ese tipo que me debía 6.000 iba a ser incobrable y no tuve en cuenta, si fue un error mío, debo poner área. Porque lo que tendría que haber hecho es, al cierre del ejercicio anterior, reconocer un resultado negativo más gordo, mayor. Entonces, si le pifié yo, es área. Cuenta de patrimonio neto. Si no es que le pifié yo, y esto no, mirá, la verdad que el tipo, lo que pasó fue que a lo largo de este año, con la pandemia, qué sé yo, tuvo que cerrar, no le vamos a poder cobrar, es incobrable, pero por una causa de fuerza mayor, nosotros no tenemos nada que ver. Ahí sí es un resultado de este ejercicio y es faltante de previsión, resultado negativo, por 1.000. ¿Entiende la diferencia? Esto fue un uso de previsión que no me alcanzó porque tenía 5.000 y estoy dando de baja un crédito de 6 y que ahí tengo que fijarme. ¿Por qué no me alcanzó? ¿Porque le pifié yo cuando hice el cierre del ejercicio cuando constituí la previsión? ¿O no me alcanzó por una situación nueva? Ahí uso faltante de previsión. Sigo. Antes de que sigas, yo te quería hacer una No pregunta, sigo. Manu. Teo. ¿Podría ser que un deudor moroso se declare incobrable Sí. sin que pase a estar en gestión judicial? Sí. Sí. Totalmente. Puede pasar que vos tengas una persona, un tercero que te deba en cuenta corriente comercial y está formando parte del saldo de deudores por venta. Y de un día para el otro te enteraste que cerró el comercio y que se dio a la fuga y que nadie lo puede encontrar. O sea, no vas a cobrar nunca. Díganme qué sentido tiene pasarlo a deudor moroso y después pasarlo a deudores en gestión judicial. No me paso a ningún lado. Es incobrable derecho desde deudores por venta. ¿Sí? Cuando se muere también. Re fatal, pero también Re cuando... fatal, sí. Sí. Bueno, sí, es otra, sí. Yo no quería ser tan determinante con la vida del deudor, pero sí, está bien. Sí. Y Santiago también pensó, che, no piensen en la muerte, pará.
Vamos a pensar que se puede a otro lado. Bueno, sigo. Sigo. Durante ese año, para que veas que también te hago quedar bien, viene Ailén, que yo la había declarado incobrable hace 3 años, porque me debía un tostado, y esto es real. La declaré No, Manu, incobrable. 6 La declaré pasaron. incobrable, no importa cuántas. La declaré incobrable, viene en el 2020 y me dice, toma, no tengo el tostado, pero tengo plata. Recupero de incobrable. De años anteriores. Recupero de incobrables de años anteriores. Me da plata en efectivo, me da un cheque, me dice te deposito en la cuenta directamente por una transferencia bancaria electrónica, como sea, aumento una cuenta de activo. Ahí sí usaría también el área. ¿Cómo? No. Ahí sí usaría también área, ¿o no? No. Es un recupero de incobrable. ¿Sí? Aumento caja, aumento banco, aumento lo que sea, y reconozco el resultado positivo, recupero incobrable, porque es un recupero de años anteriores. ¿Sí? Si el recupero no es de años anteriores, a este tipo que dijimos, no, se fugó, no sé qué, o se murió y volvió, no sé, resucitó, viene y me paga del mismo año, 2020, lo que hago es volver a acreditar la cuenta de previsión. Yo había hecho previsión contra deudores morosos, deudores en gestión judicial, cuando lo declaré incobrable. 4 meses después que yo lo declaré incobrable, viene y me paga. Con lo cual, voy a reconocer el ingreso de caja o de banco, o como sea que me pague, y voy a acreditar nuevamente la cuenta de previsión, porque es un incobrable que declaré incobrable ese mismo año. ¿Sí? Bien. Sí, Santiago, recupero de incobrable, resultado positivo. Lo que preguntaba recién Micaela de área en recupero de incobrable, vos ahí podrías determinar si fue un error declararla incobrable en aquel tiempo, pero lo que yo quiero que entiendan de área es que es una cuenta que no se usa a la ligera, como diría mi abuela. O sea, no es que se use en cualquier momento área. Tiene que haber elementos suficientes. O sea, ustedes piensen que nosotros lo que estamos diciendo cuando usamos área es que nos equivocamos. Es que hicimos una imputación contable en años anteriores, reconocimos resultados que estaban mal. Por lo cual, eso tiene que estar bien fundamentado. ¿Sí? Llego al final del ejercicio, 31 de diciembre del 2020, tengo que determinar el nuevo saldo de previsión. Agarro todos los saldos de cuentas por cobrar, analizo y digo, hoy, 31 de diciembre del 2020, ¿quién creo que es altamente probable que no me pague durante el 2021? Bueno, hago un cálculo yo, y todos estos créditos, la mitad, el 80%, por la antigüedad, por el criterio que la empresa quiera, el ente quiera, llega a un número y cree que el año que viene, 2021, o sea, el año que viene, 2021, va a reconocer incobrables por 20.000 pesos. Si nosotros no tenemos absolutamente nada de saldo en la cuenta previsión para deudores incobrables, esto es fácil, es constituir como si fuese de cero la previsión. Deudores incobrables, resultado negativo al debe por 20 creo que había dicho, previsión para deudores incobrables al haber por 20.000. No hay problema. Ahora, ¿qué pasa si yo durante todo el ejercicio 2020 utilicé la cuenta de previsión, pero me quedó un saldo? Me quedaron 1.000 pesos de saldo. ¿Sí? Tengo 1.000 pesos de saldo acreedor de la cuenta previsión para deudores incobrables. ¿Sí? Llego al 31 de diciembre y digo, y el año que viene yo creo que voy a reconocer incobrabilidades por 20.000 pesos. Resultado negativo, 20.000 pesos. Bueno. La empresa tiene que tomar una decisión. Usa esos 1.000 pesos
en la nueva previsión o no los usan. Lo que tienen que quedarle claro de esto es lo siguiente. Pase lo que pase, tome la decisión que la empresa quiera usar o no usar el saldo. Cuando termine todo este lío, el saldo de la cuenta previsión para deudores incobrables tiene que ser de 20.000, porque son 20.000 pesos lo que la empresa cree que va a reconocer como incobrables el año que viene. Hagan lo que ustedes quieran, pero el saldo acreedor de la cuenta previsión para deudores incobrables al 31 de diciembre tiene que ser 20.000. Bien. Si la empresa dice, no, tenés 1.000, usalos, usá esos 1.000. Bien. Si la empresa me deja usar esos 1.000, yo lo único que tengo que hacer es sumarle 19, ¿me siguen? Sumarle 19.000. Con lo cual, reconozco un resultado negativo de 19.000, debito deudores incobrables por 19.000, y acredito la PASA, previsión para deudores incobrables, por 19.000. ¿Sí? Si me dice, no, momentito, no uses esos 1.000, porque yo quiero ver en cuánto le erramos en la constitución de la previsión, o quiero analizar, porque por ahí no le erramos, por ahí pasó algo que fue una causa fortuita, pero no uses esos 1.000, no los uses. Dalos de baja, lleva a cero el saldo de la cuenta de previsión y después reconocer los 20.000. ¿Sí? Entonces, primero, doy de baja esos 1.000. ¿Cómo lo doy de baja? ¿Cómo le saco importes a una cuenta de saldo acreedor? Debitándola. Debito previsión para deudores incobrables por 1.000. Acredito sobrante de previsión. Resultado positivo. Ahí quedó en cero la cuenta. El saldo de previsión quedó en cero. Ahora constituyó de cero la nueva previsión para el año siguiente. Resultado negativo. Deudores incobrables por 20.000. Previsión para deudores incobrables, 20.000. ¿Qué preguntas tiene? Agustín, no entiendo lo que me preguntás. ¿Cómo si tengo 1.000? Nadie pregunta nada, nadie tiene ninguna duda de previsión. ¿Cuántos quedamos? 101. Es como, tiende a cero esto. Supongo que se refiere... Sí, no sé si se refiere a la previsión anterior o no. Sofía, levanta la mano, Sofía. A ver. Bajó la mano, Sofía. Ah, listo. Pues sin querer. Ok. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Sigo? Previsiones ya está. Intereses ya está. Endosis y descuento ya está. Y no sé qué más quieren. Ah, de deudas. De deudas, a ver. Tenemos deudas por acá. Con intereses ya lo vimos. Obligaciones sociales. Esto quería mostrar. Obligaciones sociales. A ver, aguárdame un cachito que puedo tardar un segundito porque quiero mostrarles algo que me parece que les va a servir. Quiero ver. Es un segundo, ¿eh? Estamos. Sí, esto. ¿Querés que te piense para alivianar el bache? Ya estamos. ¿Algún chiste? ¿Algo para distender? María. Acá. Manu, ahí Abril te preguntaba si la cotización en moneda extranjera entraba al parcial. Sí. Voy a hacer una respuesta corta, clara y precisa. Al parcial entra todo. Todo lo que vieron de caja y banco y todo lo que vieron de créditos y deudas se va a tomar en el parcial. Y no estoy... Para responder a la pregunta de Abril, ¿es importante que estudien moneda extranjera? Sí. Voy a esto de sueldos. Yo tengo esta, no sé si están viendo esto, creo que sí. En sueldos tenemos dos grandes resultados por un lado. Se ve. Bien, buenísimo.
en sueldos tenemos dos grandes resultados por un lado, y después tenemos que ver qué pasan con esos dos resultados. Por un lado tenemos el resultado que tiene que ver con el sueldo mensual y el SAC. SAC es sueldo no complementario, aguinaldo. Ese es un resultado que se devenga, ¿sí? Es un resultado. Y después tenemos las contribuciones patronales, es decir, cuando yo contrato a Mariano para que trabaje en mi empresa y le digo, bueno, vamos a pactar un sueldo, te voy a pagar 100.000 pesos por mes, tu sueldo mensual va a ser de 100.000 pesos por mes. A mí, Mariano, no me cuesta solo 100.000 pesos por mes. Son 100.000 más un porcentaje por arriba que tengo que pagarle al fisco, a la AFIP o a algún otro organismo, centralicémoslo en la AFIP, para tener a Mariano en blanco y que Mariano sea mi empleado. Entonces, tengo un resultado que tiene que ver con el sueldo mensual y con el aguinaldo, que es lo que pactamos con Mariano, ¿sí? Y por encima de esa plata, yo, dueño del ente, tengo que reconocer otro resultado porque el Estado me pide que ponga un poco más, ¿sí? Para jubilación, accidente de riesgo de trabajo, seguros, seguro de vida, etc. Obra social. Bien. Entonces, cada vez que devengue sueldos, o sueldos y aguinaldos, si es un mes en donde se devengó aguinaldo, cada vez que devengue sueldos, voy a tener un resultado negativo que va a ser sueldos, y sueldos y aguinaldos si es junio o diciembre, y otro resultado negativo que va a ser contribuciones patronales. ¿Sí? Bien. Eso va a ir del lado del debe, son resultados negativos, van a debitarse. Ahora, ¿qué pasa del lado del haber? Las contribuciones patronales, ese resultado negativo, directamente tienen su correlato con un pasivo que se llama contribuciones a depositar, contribuciones patronales a pagar. El mismo número que reconozco resultado negativo como contribuciones patronales es el que asumo como obligación a pagar al fisco. El mismo. Contribuciones patronales, resultado negativo se debita, contribuciones patronales a pagar, contribuciones a depositar, pasivo se acredita. Mismo número. Ahora, ¿qué pasa con el sueldo? Sueldo y aguinaldo. Ese resultado negativo de sueldo, ¿cómo se puede distribuir en el haber? ¿Qué destinos tiene ese sueldo? Bueno, una parte del sueldo, así como el empleador, el jefe de Mariano, pone plata por encima de ese sueldo como contribución patronal, el Estado le dice a Mariano, bueno, Mariano, vos sos empleado, parte de esos 100.000 de sueldo también van a venir acá a la AFIP para tu jubilación, obra social, etc. Parte lo pone el empleador por encima del sueldo y parte el empleador se lo retiene a Mariano del sueldo y paga todo el empleador. Por una cuestión de practicidad. Imagínense que si no, cada empleado en relación de dependencia tendría que depositarle a la AFIP esa retención a depositar. No, impráctico. La AFIP, ¿qué le dice al empleador? Vos pagame las contribuciones patronales y retenele a Mariano y pagámelo vos también. ¿Sí? Entonces, el sueldo, una parte del sueldo se lo retiene el jefe de Mariano para después pagárselo al fisco, ¿sí? Al Estado. Se lo retiene a Mariano. Retenciones a depositar. Una parte del sueldo es un pasivo, retenciones a depositar. Y que es muy grave, esto es al margen, es muy grave cuando un jefe no paga eso, porque se está quedando con plata que no es de él. Porque esa plata es de Mariano. Es plata que Mariano está depositando en la AFIP. Utiliza al jefe, nada más por una cuestión de practicidad. El jefe retiene plata y reconoce ahí un pasivo. Otra parte del sueldo puede ser que yo se lo había pagado antes a Mariano, lo que vimos como anticipo de sueldo.
Al 15 del mes, Mariano me dice, che, necesito un anticipo de sueldo de este mes. Se lo anticipo al 15, pero cuando voy a devengar, una parte se lo retengo y es pasivo con el fisco. Otra parte, ya te lo pagué antes. ¿Recuerdan esto? De devengamiento. Te lo pagué antes como anticipo de sueldo. Bien. Lo que queda es sueldos a pagar. ¿Sí? Lo que queda es sueldos a pagar. Una parte retuve. Otra parte te la anticipé, te di un anticipo de sueldo. Puede que no haya, ¿no? No es necesario que haya, pero puede pasar que haya anticipo de sueldo. Otra parte, sí, te la voy a depositar los primeros 5 o 10 días del mes. ¿Sí? Bueno, nada, eso. Espero que haya servido. No sé qué preguntas tienen. Yo veía que se movía el cosito, pero no sé si... Están riendo de que Mariano era banquero, ahora pasó a ser empleado. Bueno, sí, bueno, es así. Acá te preguntan, ¿fiscos serían las retenciones? El fisco es, claro, son los órganos recaudadores del Estado, ¿sí? La FIP a nivel nacional, ARBA a nivel provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Algo más de esto? ¿De sueldos? Nada. ¿De sueldos? Nada de sueldos, nada de sueldos. Sí, Abril, pero eso lo ve directamente la FIP. Vos lo único que tenés que hacer como ente, cuando registrás, es reconocer los resultados que dijimos y por el otro lado los pasivos que tenés para con el fisco. Una parte es contribuciones patronales a pagar, ese es un pasivo que tenés, y otro es retenciones a depositar. Esas dos obligaciones son del ente con el fisco. Y después tenés sueldos a pagar, que es una obligación del ente con el empleado. 95. Vamos. Che, Manu, escúchame, recién estaba mirando el chat para arriba y están pidiendo si vos tenés más adicionales de caja y bancos porque creen que practicaron muy poco. Practicaron muy poco de caja y banco. Claro, Sí, vemos. o de crédito. Yo no sé cuánto más quieren practicar, pero si tenés, Bueno, porque, vemos. porque nos la pasamos. Bueno. ¿Bien? ¿Algo más? ¿Ves? Ahí están reclamando. Todo lo que se va a tomar está desarrollado en la guía de trabajos prácticos. Todo. Y todo lo que se dio en la guía de trabajos prácticos se va a tomar. ¿Alguien más? Sí, Lourdes, decime, de previsión. Sí, Lourdes, podés preguntar. Cuando usamos la previsión que nos quedó, como vos dabas el ejemplo de que nos había quedado 1000 de previsión, cuando armás la nueva, se debita deudores incobrables y se acredita previsión para deudores incobrables por 19.000 Exactamente, por la diferencia. y no se hace ninguna otra, no se agrega ninguna otra cuenta más. No. Vos reconoces en ese caso reconoces deudores incobrables como resultado negativo por 19 al debe y acreditás la previsión para deudores incobrables pasa por 19 al haber. Con eso lográs que el saldo final de esa cuenta de previsión sea de 20. Gracias. De nada. ¿Algo más? Eso que dice, ¿dónde está? Eso que dice Sofía también es interesante, porque el tema es que cuando tienen la solución en la mano, uno se tienta a ver la solución. Está bueno agarrar el enunciado sin ningún tipo de apoyatura de nada y tratar de resolverlo solos. Los que ya tienen, ¿eh? Si ya hicieron eso igual, tenemos algún otro caso.
nadie tiene ninguna otra duda, voy a obligaciones impositivas. Recuerden, en obligaciones impositivas, lo que nosotros vimos es un ejercicio en donde el ente llega a un resultado del ejercicio determinado, y ustedes saben que sobre ese resultado del ejercicio el ente tiene que pagar un impuesto a la ganancia, con una alícuota determinada, que eso se da todo en el enunciado. El resultado negativo por impuesto a las ganancias es efectivamente la aplicación de esa alícuota al resultado del ejercicio, independientemente de que el ente, durante el ejercicio, haya realizado anticipos o le hayan hecho algún tipo de percepción por el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Cualquier pago a cuenta o anticipo de impuesto a las ganancias, lo que va a hacer es, va a permitirle al ente ahora pagar un poco menos. ¿Sí? Pero el resultado negativo por impuesto a las ganancias surge de aplicarle la alícuota que nosotros le mostramos en el enunciado al resultado del ejercicio. ¿Qué otra cosa? Bueno, después tenemos las previsiones de pasivo. Ustedes saben que hay previsiones de activo, que ya vimos la previsión para deudores incobrables, y por otro lado tenemos las previsiones de pasivo. La previsión por posibles despidos o previsión por juicios adversos, o no me acuerdo el nombre que llamamos, pero por juicios, son previsiones de pasivo, patrimoniales de pasivo. ¿Sí? Se constituyen de la misma manera, se reconoce un resultado. Al cierre del ejercicio se analizan las situaciones y, por ejemplo, nos juntamos generalmente con el asesor legal y nos dice, mira, tenés este juicio, esta demanda. Es altamente probable que pierdas. Que el año que viene pierdas y tengas que pagar. Con lo cual, lo que hago es, al cierre de este ejercicio, ya reconozco ese resultado negativo, ¿sí? Por juicios adversos, o no me acuerdo cómo habíamos llamado la cuenta de juicios. Resultado negativo, lo reconozco al cierre del ejercicio y constituyo la previsión para juicios, ¿sí? Patrimonial de pasivo que acredite. De la misma manera, si hay una cuestión ahí de posibles indemnizaciones por despido, lo que sea, digamos. ¿Y cómo uso esa previsión? Bueno, el día que hay una sentencia firme de ese juicio que yo ya reconocí como negativo el cierre del ejercicio anterior, en este ejercicio efectivamente perdí, con lo cual uso la previsión para juicios la debito, y acredito si lo pago en el momento banco o como lo pague, o si tengo un plazo para pagar, lo que hago es poner juicios a pagar, ¿sí? Genero otro pasivo, ¿sí? Pero ahí ya uso la previsión. ¿Y qué más nos está faltando? No nos está faltando más nada. Ya está, eso es todo, amigos. Si tienen preguntas, a ver. Te lo damos nosotros, Melanie, el porcentaje de las alícuotas, quédate tranquila, no es algo que tengas que saber vos. Nadie tiene más nada que decir para decir. Terminamos temprano, me parece hoy. Sí, hoy parece que terminamos temprano, porque es fácil, es fácil. No te. Es fácil. Terminamos temprano porque es fácil. No cantes victoria antes de tiempo. Ay, no se ve, mi amigo. Che, ¿cómo era? Ahí, pará. Que Luca Pacioli era un jugador de fútbol, ¿te acordás? Eso fue lo mejor que te dijeron. No me olvido nunca más. Amorosa. Sí, amorosa. Luisina. Ahí está Luca. Ahí está. Nuestro amigo Luca Ponete de este Pacioli. lado, del otro lado. No, pues si me pongo del otro lado está el otro, que es como, no sé, sería el tutor de Luca Pacioli, no sé quién era. Sí. Entonces me tengo que poner de este lado. Así que está Luca Pacioli y nosotros estamos acá. Pero capaz no saben quién es. ¿Cómo no van a saber quién es Luca Pacioli?
Pará que te saco la foto. Ahí, ¿Nadie tiene ninguna hermoso. pregunta, en serio? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? De nada, Micaela. A ver, pará, que otra Micaela tiene una pregunta. ¿Cuándo usar las cuentas de orden o cuándo? Micaela, la utilización o no de las cuentas de orden en cuanto al endoso y descuento de documento es una decisión que toma el ente, ¿sí? Estoy hablando particularmente de la situación de endoso de descuento de documento, ¿sí? Es una decisión del ente usarlo por cuentas de orden o por cuentas patrimoniales. Hay otras situaciones en las cuales se usa la cuenta de orden por cuestiones de la disciplina contable, pero en esta particular es una decisión del ente. ¿Nadie más? Sí, Luz, hay toda una discusión en cuanto a eso, es en serio, ¿eh? Luz pregunta si es Pacioli, Paciolo. Hay toda una discusión sobre realmente el apellido. Fowler Newton, que seguramente ustedes lo están leyendo, lo leyeron, desarrolla, explica el origen del apellido y la cuestión de las diferentes maneras de encontrar el apellido de Lucas Pacioli.